mis compañeros. Mi nombre es Angélica María Rábago Espinosa, alumna de maestría del Colegio de Investigación Educativa de Tepic, Nayarit. Actualmente me encuentro laborando en la Universidad Autónoma de Sinaloa en la educación media superior como coordinadora de una extensión de la preparatoria Guasave diurna. Además me desempeño como docente en el área de orientación educativa. En esta ocasión el tema que nos ocupa en la materia de legislación educativa será la línea del tiempo de la educación en México. Iniciaremos en el año de 1910 con Gregorio Torres Quintero, quien fue uno de los maestros mexicanos más prestigiados. Fungió como jefe de educación primaria en la Secretaría de la Instrucción Pública y Bellas Artes. Insistía en el carácter liberal de la escuela. Él no se limitaba a describir la enseñanza de manera elemental, sino que él pugnaba por una educación nacionalista en donde a los muchachos se les inculcara valores, la cultura y el fervor patrio. En 1921 se creó la Secretaría que hoy conocemos como de Educación Pública. En 1934, Lázaro Cárdenas pugnaba por una educación socialista. En 1940 fue Jaime Torres Bodet quien estableció la Escuela de Unidad Nacional. Manuel Ávila Camacho, en el año de 1945, se da en él el fin de la educación socialista. Para Manuel Ávila, la educación debería ser aquella que se encargara de formar a un hombre de ideas libres, que no tuviera prejuicios, que no tuviera fanatismos religiosos. Pugnaba él por una sociedad igualitaria. En 1952, con Adolfo Ruiz Cortines, las escuelas comenzaron a sentir las primeras manifestaciones de explosión demográfica. Es ahí donde se empezaron a planificar y a buscar los espacios adecuados para que jóvenes, alumnos, niños y estudiantes tuvieran un espacio adecuado y no estuvieran sobrepobladas las aulas de las escuelas. Ya en 1977, Porfirio Muñoz Ledo presentó el Plan Nacional de Educación. En 1978 se impulsó la descentralización educativa, delegando a los estados de la República una unidad descentralizada con la cual quedaba más que comprobado lo ineficiente que era centralizar la educación, sobre todo por lo burócrata en que se convertía cualquier trámite. En 1989 se impulsó el programa de modernización a la educación, rescatando los siguientes puntos. Se buscaba detectar bien cuáles eran las ideas relativas a la educación básica, buscar la formación adecuada de los docentes. Por primera vez se dio un espacio muy importante a la educación de los adultos, que hasta años antes quedaba relegada y como que era el último renglón en cuestión de educación. Fue en este año cuando se dio impulso a la educación de adultos. Además, se focalizó la capacitación para el trabajo, se puso atención en la educación media superior, en el posgrado y además se fortaleció la investigación, se le dio prioridad a la evaluación y mucho, pero mucho también a la infraestructura educativa, porque es importante contar con un espacio confortable. Estarán de acuerdo para que se logre de manera adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya fue en 1993 cuando se dio la creación de la Ley General de Educación, la cual regula la educación que se imparte el Estado, la Federación, las entidades federativas y los municipios. En el 2001 se dio el Programa Nacional de Educación con el eslogan de acciones para el México del futuro, y se anunciaba que era por una educación de calidad para todos. En 2009 se dicta la Reforma Integral Básica, la cual consiste en un ajuste curricular orientado a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Es ahí mediante el cual esas adaptaciones curriculares se
privilegia el enfoque por competencias tan llevado y tan traído el día de hoy. Si somos capaces de analizar la historia y ver un poquito más, veamos que hoy se formalizó a partir del 2009 lo que es la educación por competencias, pero ya anteriormente se había hecho un intento por impulsar este tipo de educación. ¿Por qué? Porque es importante detectar las habilidades y las destrezas de los alumnos, saber qué podemos nosotros potencializar para que ese alumno bueno se convierta en un alumno excelente, para que un alumno regular se convierta en un buen alumno y en un alumno no muy buena pueda alcanzar más o menos el parámetro regular y por qué no llevarlo nosotros como docentes a que sea un buen alumno. También nosotros tenemos que detectar que a veces los alumnos aprenden mejor de la mano de un compañero que es un alumno destacado. Es por eso que se da en los ámbitos de tutorías la figura de los llamados asesores pares. Nosotros como docentes debemos tener la habilidad de detectar a ese tipo de alumnos que pueden servirnos como un andamiaje entre el conocimiento y el alumno que se queda rezagado, que sea alguien de la mano lo lleve y lo lleve quizá a su nivel y si no más o menos obtener un nivel adecuado para que él pueda ascender de grado escolar. Se dice también que la educación en México está en deuda con algunas generaciones, sobre todo con las generaciones pasadas. Con la generación del futuro está apenas en construcción y se dice también que queda a deber mucho en el ámbito de lo que es la equidad de género. Vemos algunos datos estadísticos y sí alarma realmente cómo es muy alto y bastante desigual el porcentaje de mujeres que pertenecen al club de los ninis porque no estudian y no trabajan. Es bastante alarmante ver cómo en México, que se promulga una reforma educativa de la cual podemos o no estar de acuerdo y que ha causado tanta controversia y que estamos perdiendo el centro. Debemos de recordar que lo único y lo más importante para nosotros como docentes debe ser el alumno, el estudiante, y el centro de toda controversia debe ser la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que tengan una muy buena tarde. Espero un poquito haber colaborado en esta línea del tiempo de ver cómo hemos avanzado en los sistemas educativos y por qué no, que a partir de eso podamos construir el sistema educativo a futuro para generaciones futuras. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos para la próxima. Hasta luego.